Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, doctor, buenos días. Bueno, las diapositivas están pasando y si se mira el cursor, por favor. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, no se preocupe. Ok. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver imagenología del sistema urinario, ¿cierto? Es una clase relativamente corta, no es muy prolongada. Entonces, la idea es acabar en un término de 1 hora más o menos o antes. Por favor, con respecto a la clase pasada de imagenología de abdomen, les sugiero a los compañeros que no pudieron asistir ponerse al día con esa clase. Bueno, el día de hoy Carlos le envió a su correo, como no, pues la idea era grabar la clase en una memoria USB, la anterior y la de hoy, pero como no fue posible, entonces yo le envío al correo las dos clases, la de hoy y la de abdomen. ¿Listo? Para que la compartan. Vale, doctor. Ok. Bueno, entonces, en cuanto a imagenología del sistema urinario, tenemos 4 estudios y lo vamos a desarrollar cada uno de ellos. Estos son la urografía excretora, es un estudio muy utilizado y que van a escuchar permanentemente en su profesión como médicos. El ultrasonido o ecografía de riñón, la tomografía y el urotac. A veces se piensa que la TAC y el urotac son iguales, pero hay una diferencia importante que ya la vamos a ver más adelante. Vamos a la primera, que es la urografía excretora. Entonces, ¿en qué consiste la urografía excretora? Miren, la urografía excretora consiste en la colocación vía endovenosa de un medio de contraste, el yodo, ¿cierto? Y luego se van tomando radiografías simples de abdomen en diferentes tiempos, al minuto, a los 3 minutos y se toma la radiografía a los 10 minutos, mientras el sistema urinario va eliminando ese contraste. Es decir, lo primero que se va a pintar son los riñones, la pelvis renal, luego los uretres, luego la vejiga y luego ya se elimina totalmente. ¿Listo? Entonces, primero se administra el medio de contraste y se va tomando las radiografías en diferentes tiempos. Generalmente al minuto, a los 3 minutos o a los 10 minutos. En otras, digamos, según el Instituto Radiológico, se puede tomar al minuto, a los 3 minutos, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Eso depende. ¿Para qué sirve la urografía excretora? Para brindar información no solamente de la función del riñón y de las vías urinarias, sino de la morfología del sistema urinario. Muchas veces al médico general le preguntan qué se debe hacer antes de la urografía excretora. Entonces, lo que se tiene que tener en cuenta antes de su realización es que el médico debe solicitar una creatinina sérica. ¿Listo? Sabemos que la creatinina sérica es un marcador importante de cómo está funcionando el riñón, ¿cierto? Recordemos que la creatinina sérica es un elemento de desecho, ¿cierto? Entonces, eh, obviamente si la creatinina sérica está aumentada, quiere decir que el riñón no está funcionando. Por lo tanto, no podemos hacer la urografía excretora porque el medio de contraste se elimina por vía renal. Y si el paciente tiene una falla renal preexistente, entonces pues vamos a hacerle un mal al paciente. ¿Alguien sabe cuánto es lo normal de creatinina sérica? Yo sé que no han visto laboratorio, pero más o menos cuánto es la creatinina o hasta cuánto. 0.9, creo. Bueno, 0.9 miligramos.
pero lo más común es que sea en cada laboratorio de 1.2 a 1.3 miligramos. ¿Listo? Entonces, no se olviden, muchachos, siempre, siempre, eh, digamos, cuando le hablen de función renal, lo que tienen que solicitar es creatinina sérica. En este caso, por medio de contraste, pero por ejemplo, hay muchos medicamentos como los aminoglicósidos, que antes de poner al paciente una gentamicina, por ejemplo, se sabe que ese medicamento es nefrotóxico. Entonces, antes de poner una gentamicina, hay que solicitar creatinina sérica. Lo mismo pasa acá. Bueno, entonces, hasta 1.3, inclusive hasta 1.4 miligramos son las medidas de referencia en cada laboratorio. Resulta que nosotros vamos a ver el riñón y las vías urinarias. Entonces, para visualizarlos, el gas y la materia fecal se puede interponer sobre la imagen. Entonces, lo que se indica es dieta ayuno, dieta líquida, ¿cierto? Y muchas veces incluso se formula laxante y antiflatulento para eliminar gases y para eliminar la materia fecal que pueda alterar la visibilidad de la vía urinaria. ¿Listo? Bueno, el ayuno también es importante porque puede causar emesis el medio de contraste puede causar emesis y hay un riesgo de broncoaspiración. Esto es en pacientes, digamos, que tengan algún retardo mental, entonces puede causar una broncoaspiración porque ellos, digamos, pueden tener problemas respiratorios, entonces se recomienda también el ayuno. Como les decía, el medio de contraste utilizado es el yodo endovenoso y lo que se hace es ponerlo en vena periférica aproximadamente unos 60 centímetros de ese medio de contraste. Hay que estar alerta ante cualquier indicio de alergia al medio de contraste del yodo endovenoso. Miren la urografía excretora. Si ustedes miran esta imagen, lo que se mira son los riñones pintados con el medio de contraste. Si ustedes miran, el riñón derecho tiene que estar más o menos 1, 2, hasta 3 centímetros más abajo que el riñón izquierdo. ¿Listo? Miren que en una radiografía simple de abdomen no lo alcanzábamos a mirar, sino que se suponía que estaba más o menos en esa zona anatómica. Pero miren que aquí ya se lo mira en una urografía excretora. El tamaño de los riñones, la forma de los riñones es como un frijol, ¿cierto? Y si ustedes miran el tamaño normal de los riñones, más o menos son entre 3 y 4 vértebras lumbares. Mire, más o menos este riñón derecho mide 1, 2 vértebras lumbares, está normal en tamaño, y el riñón izquierdo 1, 2 y medio vértebras lumbares, también es normal. Entonces recuerden que más o menos va a medir entre 3, 2, 3 hasta 4 vértebras lumbares. Esta es la primera fase de la urografía excretora porque solamente pinta los riñones. A esa fase se le llama se le llama nefrograma, fase 1 o nefrograma, porque solamente se pinta el parénquima renal. La urografía excretora fase 2 es a los 5 minutos. Entonces, si ustedes miran el dibujito acá, miren, ahí está muy claro cuáles son los cálices menores, que son estos de acá, ¿cierto? Los cálices mayores, que son estos de acá, luego se juntan y forman la pelvis renal, ¿listo? Y tenemos la porción superior del uréter, ¿cierto? Acá se mira muy bien en rojo, las flechas rojas indican los cálices renales, los menores, los mayores, amarillo es la pelvis renal de lado y lado, y el azul son la parte superior de los uréteres. Entonces, si le toman la radiografía a los 5 minutos, se observan esas estructuras que les acabo de mencionar. ¿Listo? Los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal y los uréteres en su porción superior y media. Esa es la fase 2, que es a los 5 minutos. Miren aquí esta urografía excretora, aquí se mira muy claro
que está en una fase 2, ¿cierto? Se miran los cálices menores, los cálices mayores, que son estos, y aquí estaría la pelvis renal y la porción superior de los uréteres. ¿Listo? Y siempre cuando miren o analicen una urografía excretora, tienen que analizar las dos, digamos, ser comparativo, los dos riñones, las dos pelvis, los dos cálices de lado y lado. ¿Listo? Bueno, y miren que esta es una orografía excretora fase 3 que se toma a los 10 minutos. Se observa todo lo anterior, se observa todo el trayecto ya hasta la parte inferior de los uréteres y se debe observar la vejiga llena del medio de contraste. Entonces, miren que aquí se observa cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, todo el trayecto del uréter derecho y cómo lleva el medio de contraste y cómo se llena la vejiga. ¿Listo? Y lo mismo del lado izquierdo y siempre debe ser comparativo. ¿Listo? ¿Ustedes notan algo en esta urografía que les llame la atención? ¿Algo que no sea como normal? La porción final del uréter derecho. ¿Qué pasa con esa porción? O sea, no está como muy bien como pintada o algo así. Bueno, puede ser. Todas esas imágenes radiolúcidas, doctor, esos puntitos, cerca de la vejiga. Perdón, no te escuché. ¿Me repites? O doctor, esas imágenes radiolúcidas, esos punticos cerca de la vejiga. Exacto. Entonces miren que acá abajo, enclavado acá abajo, hay un cálculo, ¿no es cierto? Si me escuchan ahí, sí, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo hay un cálculo. Si hay un cálculo, ¿qué pasa con la orina? ¿Será que se drena más o sea, se drena totalmente a la vejiga? No, doctor, hay una obstrucción. No. Entonces se regresa la orina, se regresa la orina y por eso miren que el uréter izquierdo está como más ancho, porque se está acumulando orina. A eso se le llama reflujo urétero-vesical. ¿Listo? O perdón, reflujo vésico-ureteral, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la pelvis renal del lado izquierdo? La pelvis renal del lado izquierdo, ¿no la miran un poquito más dilatada? Sí, ¿cierto? Entonces, es por el reflujo de orina. Se está devolviendo la orina y mire que está dilatando la pelvis renal y los cálices. Inclusive el riñón se ve un poquito más grande. A eso se denomina hidronefrosis. ¿Listo? Entonces, digamos que esta urografía excretora muestra una urolitiasis baja del lado izquierdo con dilatación de la vía urinaria del lado izquierdo e hidronefrosis izquierda. ¿Está entendido, muchachos? Sí, doctor. Ok. Miren que aquí tenemos una radiografía de abdomen. Una radiografía de abdomen, el paciente no es, digamos, normal, ¿cierto? Y luego al paciente se le da el medio de contraste, ¿cierto? Se la toma al minuto, esta, mire, es la fase nefrógena, ¿cierto? Las de arriba son las fases nefrógenas mm, perdón, la primera es la fase nefrógena, la segunda ya es la fase 2
Y miren que acá abajo ya se empieza a llenar la vejiga. ¿Ya? Se empieza a llenar la vejiga hasta que se llena totalmente, que correspondería a la fase 3 de la urografía excretora. ¿Esto que estoy señalando qué es, muchachos? El psoas mayor. Esa es la sombra del psoas, ¿no? Aquí está la sombra del psoas. Bueno. ¿Para qué me sirve una orografía excretora? Yo les había dicho que me sirve tanto para la función como para, digamos, la morfología. Miren que aquí este riñón derecho, ¿cierto? Se pinta, pero se pinta muy abajo, tiene que estar un poquito más arriba. A eso se le denomina ectopía renal. Entonces, en esta imagen podemos ver una ectopía renal derecha. Cuando les hablen de ectopía, quiere decir que un órgano no está en el sitio donde debe estar, ¿cierto? Entonces, esto puede ser una ectopía renal, digamos, durante el desarrollo embrionario, el riñón no ascendió lo que tenía que ascender y se quedó en esa parte. A veces la ectopía renal puede estar abajo, inclusive en la pelvis, ¿cierto? Puede ser esto una ectopía renal o puede ser una tosis renal, ¿no? Tosis renal con P, PT, TTO, tosis renal, significa que se cae. Entonces puede ser una tosis renal del lado derecho o una ectopía renal del lado derecho. ¿Listo? Igual aquí tienen sus uréteres normalmente. Y yo creo que el riñón izquierdo está bien localizado. Miren que en esta urografía excretora los dos riñones se unen por su polo inferior en la línea media. A eso se le conoce como riñón en herradura. ¿Listo? Miren acá en la imagen del medio, tenemos esta anomalía congénita. Esta sí es una ectopía renal y el riñón está a nivel pélvico, está demasiado abajo. ¿Listo? Y en la tercera dice que es una tosis renal. Simplemente el riñón ascendió durante su desarrollo, pero se cayó, ¿cierto? Es muy difícil diferenciar una tosis renal de una ectopía renal, pero igual el riñón no está localizado donde debe estar. ¿Listo? Si ustedes miran esta urografía excretora, ¿sí? Podemos mirar que tenemos el parénquima renal del lado derecho, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y uréter, ¿cierto? Que va a desembocar acá en la vejiga. Y del lado izquierdo no hay nada. ¿Listo? Esto es una fase 3, ¿cierto? Donde hay una agenesia renal, ¿no? Agenesia quiere decir que hay ausencia de algún órgano. Entonces, aquí tenemos una agenesia renal del lado izquierdo. No hay nada en el lado izquierdo, solamente este paciente tiene un riñón y una vía urinaria. Miren esta imagen, ¿sí? Obsérvenla bien y podemos ver un doble sistema colector. Es decir, del riñón derecho, miren que hay dos pelvis renales y de los cuales se desprenden dos uréteres. Al principio es dos sistemas colectores y luego se forma un uréter, un solo uréter. Lo mismo en el lado izquierdo, tenemos dos pelvis renales, dos dobles sistema colector que se juntan y forman el uréter. ¿Listo? ¿Sí se aprecia bien en las imágenes, muchachos? Sí, doctor. Ok. ¿Para qué es importante el diagnóstico de un doble sistema colector? Porque, digamos, estos pacientes que tienen doble sistema colector tienen más riesgo de formar urolitiasis o cálculos en la vía urinaria. ¿Listo? Como podemos ver, miren que hay una parte bilateral de lado y lado donde un sistema colector está más dilatado, está muy dilatado, y eso es porque estos pacientes con estas anomalías congénitas digamos, forman más fácilmente cálculos en la vía urinaria o urolitiasis.
Miren, acá hay un doble sistema colector del lado izquierdo y la imagen no ayuda mucho, pero en la punta de la flecha hay una imagen redondeada, radio opaca o blanca, que corresponde a una piedra, una urolitiasis. Y miren que esa urolitiasis está causando reflujo de orina hacia la pelvis renal. Miren que la pelvis renal, esta pelvis renal está dilatada y es porque se está llenando de orina y está causando en el riñón un aumento de tamaño que se conoce como ¿qué? Habíamos dicho como una hidronefrosis. ¿Listo? Bueno, esta es una urografía excretora y quisiera que me mencionen si es normal, es anormal. Recuerden que primero tienen que describir los hallazgos, ¿cierto? Y me dicen si hay o no agenesia renal. Pues a simple vista, el riñón derecho no se ve, pero ¿es una verdadera agenesia renal o no? ¿O qué hallazgos hay? No se observa el uréter derecho, doctor. El uréter no se observa, ¿no es cierto? No se observa el uréter derecho. ¿Qué más no se observa del lado derecho? No, no sé, doctor. Comparen. Entonces, cuando le hagan una lectura radiográfica, tienen que comparar. Entonces, ¿qué hay en el lado izquierdo que no hay en el lado derecho? Uno, el uréter, ¿cierto? ¿Qué más? Mm, doctor, pues como tal, en el riñón izquierdo las pirámides renales están muy bien definidas y en el riñón derecho, pues al parecer está completamente ausente. Listo, entonces no hay cálices menores, no hay cálices mayores, no hay riñón también, ¿no es cierto? No hay riñón del lado derecho y no hay uréter del lado derecho, ¿no es cierto? Entonces les pregunto, ¿esto es una agenesia renal? O sea, ¿este paciente no tiene el riñón derecho o qué es lo que pasa? Este es el mismo paciente, observen muy bien y me dicen si es una verdadera agenesia renal, porque igual no miro, no miro que esté pintado el riñón derecho por el medio de contraste. ¿Qué opinan? ¿Hay algún hallazgo que quieran describir como anormal? Pues es muy evidente allí, ¿no? ¿Eso es normal, esa urografía excretora? Bueno, muchachos, les ayudo. ¿Estos cálices menores y estos cálices mayores son normales? O sea, ¿es normal que sean así de anchos? En otras palabras. No, doctor. No, doctor. Están dilatados, ¿no es cierto? Ahora, revisen el uréter. Yo sé que no lo pueden comparar con el otro porque no hay, ¿cierto? Pero ¿ustedes creen que el calibre de ese uréter es normal o está ancho? Un poquito dilatado. Está dilatado, ¿no es cierto? Mire, esto está como muy ancho, ¿no es cierto? Entonces les pregunto, miren, del lado izquierdo, del lado derecho no hay riñón, no hay vía urinaria, pero del lado izquierdo hay una dilatación de cálices mayores, cálices menores, pelvis renal, ¿no es cierto? Y hay una dilatación del uréter.
Entonces les pregunto, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Será que este paciente no tiene riñón derecho o qué es lo que pasa? Bueno, entonces les comento. Si ¿cuál es según lo que yo ya les he mencionado, cuáles son una de las principales causas de que se dilate la vía urinaria y que se dilate la pelvis y el riñón? O sea, que haya un reflujo y que haya una hidronefrosis. ¿Cuál es la primera causa? Un cálculo. Eso, un cálculo. Entonces, si ustedes miran bien la imagen, aquí dice que esta urografía, esta es una radiografía a la hora y 15 minutos. Entonces, a la hora y 15 minutos, los dos riñones ya tienen que vaciar totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Como es a la hora y a la hora y cuarto, entonces el riñón derecho ya vació totalmente. No es que no haya riñón, sino que el riñón derecho ya vació totalmente. Y del lado izquierdo tiene que haber, por ejemplo, un cálculo que haga que, digamos, un cálculo que obstruya y que haga que se dilate la vía urinaria y que se dilate la pelvis renal. Por eso este riñón izquierdo no ha vaciado totalmente, porque tiene que haber algo que se obstruye. Acá no se mira una urolitiasis, ¿listo? Pero posiblemente sea una urolitiasis y hace que el riñón izquierdo no vacíe y por eso está dilatado. No sé si haya una, eh, digamos, ¿está entendido ese caso clínico, muchachos? Es Sí, decir, doctor. el riñón derecho ya se vació. Ya el medio de contraste del riñón derecho ya vació totalmente. Ya pintó el riñón, ya pintó el uréter, ya pintó la vejiga y se vació totalmente. Pero en el izquierdo, como muestra este dibujo, hay un cálculo en la vía urinaria, ¿cierto? Como hay un cálculo, hace que el medio de contraste no se elimine y por lo tanto se acumule orina, haya reflujo vesiculolateral y haya hidronefrosis. ¿Listo? Del lado izquierdo. ¿Listo? Muchas veces los cálculos, las piedras no se ven en la urografía excretora, solamente como es en este caso, se ve la dilatación de la vía urinaria y se ve la dilatación de la pelvis renal. ¿Listo? Bueno, igual, no, mire que a 1 hora y a 1 hora y 15 minutos, pues es imposible que un riñón no vacíe, pues no vacíe el medio de contraste. ¿Listo? Bueno. Miren acá, no es muy buena la imagen, acá hay una flecha acá abajo en la unión del uréter con la vejiga, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren acá, el riñón izquierdo, en este caso el riñón izquierdo ya se vació, ¿sí? Ya se vació. Y en el lado derecho, como hay un cálculo aquí enclavado, entonces hace un reflujo vesiculolateral, miren que el uréter está dilatado y está dilatado la pelvis renal. ¿Listo? Lo mismo, entonces no es que haya una agenesia o una ausencia del riñón izquierdo, lo que pasa es que el riñón izquierdo ya se vació, lo que hay es un cálculo abajo que hace el reflujo vesiculolateral y la hidronefrosis derecha. ¿Listo? Acá también, mira, acá dice tardía 1 hora 15 minutos. Aquí ya el riñón derecho ya se vació y acá donde está, acá abajo hay un cálculo y hace el reflujo, dilatación e hidronefrosis izquierda. Doctor, ¿Sí? lo que pasa es que esta reunión ya se va a acabar y ya funciona el otro link, entonces no sé si sería conveniente salir y conectarnos al otro que no tiene tiempo. ¿Cuánto falta? Unos En la otra que 5 no tiene minutos. tiempo. Sí, la otra ya no tiene tiempo. Listo. Entonces salgamos y me envía el link, por favor. Sí, Gracias. doctor, ya le envié. Para los demás es el que primero envié en el grupo.
Listo.